Sin lugar a dudas, la madre de todas las preguntas, la que desvela a la mayor parte de la población argentina, argentinos y extranjeros que viven en nuestro hermosísimo país, es qué va a pasar con la economía de acá a fin de año. Fin de año lo tenemos acá, ya cerquita. Los diciembres son calientes y este me parece que va a ser un diciembre muy caliente y no estoy hablando del calentamiento global y la temperatura, estoy hablando de la temperatura social, que es la que más nos va a asfixiar seguramente. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, por supuesto responder esta pregunta no es nada sencillo, nunca lo fue, menos en esta época. ¿Javier Milei va a devaluar como lo hizo en diciembre del año pasado? Si seguimos la lógica de Javier Milei al inicio de su gobierno, sí, tiene que devaluar. ¿Por qué? Porque las condiciones que hay hoy en nuestra economía son muy similares a las que había en diciembre del 2023. Y si en aquel momento hicieron una devaluación del 54%, que revalorizó el dólar en un 118%, hoy estaría ampliamente justificada. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Bueno, en parte porque la devaluación no corrigió nada, simplemente aumentó los precios para hacer sufrir a la mayor parte de la población. Hoy pasaría exactamente lo mismo. Los precios volarían por el aire y el único activo que puede mostrar Javier Milei, que es haber bajado en inflación, no tanto tampoco, se perdería, con lo cual el gobierno no le quedaría nada. Ya lo ha dicho más de un economista muy afín al gobierno, que si se cae y se devalúa, el gobierno se cae, se va. Entonces la pregunta es, si el gobierno dice que no va a devaluar, que no va a haber ninguna devaluación y que eso no va a ocurrir, ¿por qué no baja el riesgo país? ¿Por qué los mercados no responden de forma positiva a estas medidas del gobierno? ¿Por qué el campo no liquida la soja que le quedó de la cosecha gruesa de 2024? Bueno, son preguntas que el gobierno no puede responder y que evita responder. Todos los gobiernos que devaluaron, todos, absolutamente todos, negaron la devaluación hasta el día anterior. Eso de manual, nadie te va a decir, la semana que viene o dentro de 15 días vamos a devaluar, obvio. Eso se hace sorpresivamente, así que probablemente en algún momento tengamos un anuncio a las 6 de la tarde del ministro de Economía o del jefe de gabinete o del presidente de la Nación anunciando una nueva devaluación, ¿o no? ¿Javier Milei se va a aferrar al cepo cambiario como náufrago a la tabla para no ahogarse? Esa es la otra posibilidad. De ser así, ¿cuáles van a ser las consecuencias de aferrarse a un cepo que criticaron, que denostaron, un cepo que comenzó allá por el 2014 durante la gestión de Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que fue denostada por principalmente la gente de derecha, la gente de Macri, hoy la gente de Milei también, y sin embargo Macri reinstaló el cepo a fin del 2019 y Milei parece estar enamorado junto con Luis Caputo. ¿Por qué? La pregunta es, si el cepo va a continuar, ¿qué va a pasar con la economía? Bueno, yo no te lo puedo explicar porque no soy economista, pero quienes sí te lo van a explicar son Roberto Kachanovsky, Domingo Felipe Cavallo y Diego Giacomini. Y presten atención a este último, a Diego Giacomini, porque en estos días ha hecho declaraciones muy importantes y es el que más miedo me da. Y digo más miedo me da porque soy un laburante como la mayoría de los que me miran y sé que si lo que predice Diego Giacomini pasa, la vamos a pasar muy mal. Así que bueno, quédate hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Domingo, hermoso día de sol. Y estamos haciendo este video porque la economía nos sigue movilizando, la economía nos sigue pinchando y no sabemos qué hacer
Con los gastos que tenemos que pagar, no sabemos qué hacer, qué comprar, cuándo, de qué manera, no sabemos qué liquidar, ya estamos vendiendo todo lo que nos quedaba, muchos venden dólares, otros vendemos lo que tenemos, así es la vida. Y bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar, y el tema es que nadie se anima a decirlo, porque seguramente debe ser muy difícil predecir, no porque la economía sea impredecible, sino porque el gobierno es impredecible, porque Javier Milei no se sabe qué es lo que quiere ni hacia dónde apunta, y cada vez que habla dice barrabasadas que son inentendibles, no solamente para los economistas, sino para los legos como nosotros, que no tenemos conocimiento suficiente. No podemos entender de qué está hablando. Tratando de contestarle a Cristina Fernández, se metió en un lodazal, salió todo embarrado y no se le entendió nada. Si no lo entienden los economistas, incluso algunos que lo conocen de casi toda la vida, mucho menos lo vamos a entender nosotros. Ese es el problema. No es que no se pueda predecir, si uno tiene que hacer un análisis de acuerdo a lo poco que conoce de economía, esto tiene que terminar en una devaluación. ¿Por qué? Simple, el dólar está atrasado. ¿Y cómo sabemos que está atrasado? Porque desde que asumió Javier Milei hasta ahora tenemos una inflación que debe andar allá por el 140% interanual y el dólar no aumentó en esa proporción. Recuerden, ¿se acuerdan el dólar a 1.200, 1.300 en la época de Massa? Bueno, está a 1.300. Ahora, ¿por qué bajó tanto el tipo de cambio? ¿Porque entraron divisas en la Argentina y está inundándose de dólares? No, no pasó eso. ¿Porque el campo le liquidó toda la cosecha? No, no pasó eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo están conteniendo la brecha para presionar a que la inflación baje. Pero también bajan los salarios, también bajan las jubilaciones. Hubo un aumento de un 80% en dólares en los precios de la economía argentina. Y eso demuestra que esto no tiene salida. Ahora, vamos a ver qué es lo que dicen 3 economistas liberales de pura cepa. Vamos a arrancar con Roberto Kachanovsky. ¿Qué fue lo que estuvo diciendo Kachanovsky en un video, en un streaming prácticamente que hizo junto a otras personas, pero también con Diego Giacomini, quien fuera gran amigo de Javier Milei, socio, y han escrito 4 libros juntos? Esto lo he contado en varios videos, pero lo repito porque el público se renueva y quizá no lo sepa. A Giacomini lo dejo para lo último, porque es el que más miedo me mete, como te lo dije en la introducción a este video, y cuando escuches seguramente te va a meter mucho miedo a vos también. ¿Qué fue lo que dice Kachanovsky? Y estoy sacando lo más relevante porque saben que la economía técnica aburre a mucha gente, entonces vamos a lo puntual. Kachanovsky dice: vos podés sostener por un tiempo un tipo de cambio atrasado o un dólar barato, como le gusta decir a Milei y a Caputo. Pero esto le pega al campo y de alguna manera van a quedar mal parados, por algún lado te golpea. Dice también: tenemos datos de la actividad muy rezagados. Yo miro 2 números que son la recaudación impositiva, que salieron los de agosto ahora, y suponiendo una inflación del 4% para agosto, que es lo mismo que tuvimos en julio, estoy viendo una inflación interanual del 237% entre agosto del 2023 y agosto del 2024. Ahora, ¿cuánto fue la recaudación total? 190%. La recaudación total fue 190%, que estuvo bien por debajo del 237 interanual. Ese ya es un problema. Eso te muestra claramente la caída de la actividad económica. Después continúa Kachanovsky diciendo: lo escuché a Milei con Majul. Aclara que escuchó 40 minutos, que fue lo que estuvo haciendo Bicicleta Fija, porque evidentemente escucharlo a Milei a nosotros no nos dice nada, a los economistas le dice mucho menos. Bueno, Kachanovsky lo escuchó 40 minutos mientras hacía Bicicleta Fija, y entre lo que escuchó dice: lo que está tratando de vender este tipo son números insólitos. Dijo: hicimos un ajuste 8 veces mayor que el que hizo Carlos Menem. ¿De dónde saca eso?, se pregunta Kachanovsky. Los que hablan desde la teoría sin haber gestionado ni siquiera un kiosco, y eso hace referencia a Javier Milei, por supuesto.
Si abre el cepo, se lo llevan puesto y vuelven los que no gobernaron 16 años. Ojalá, no son 16, son 12, Kachanovsky. No me lo metas, Alberto Fernández, entre esos años del kirchnerismo, son 12. Si el intervencionismo, algo que los liberales odian, aborrecen, me resuelve el problema generado por el intervencionismo, que es lo que está haciendo hoy Javier Milei, entonces viva el intervencionismo, carajo. Así se expresa Kachanovsky. Y termina diciendo, vendiste durante toda la campaña que eras Hayek, Mises y Milton Friedman, y ahora terminaste siendo un Kicillof, más o menos, o un Massa, porque seguiste con la misma política cambiaria y la profundizaste. Bajó la inflación, puede demostrar que bajó la inflación. Y yo te puedo decir como economista, sí, la bajaste, pero a costa de atrasar el tipo de cambio, con un futuro problema cambiario e inflacionario de vuelta. Con lo cual, todo el costo que pagó la sociedad, en términos de recesión, desocupación, aumento indiscriminado de precios de la canasta básica, de todos estos meses se te va a repetir más adelante. Ya está, ya te metiste en problemas. Estamos hablando de magnitudes del ajuste que va a ocurrir casi inevitablemente porque ya te metiste en el problema. Yo creo que va a ser grande el ajuste porque estás con un tipo de cambio como cuando llegaste de España. Estás en el mismo punto de partida y es lo que le hacía referencia a aquella devaluación de diciembre del 2023. Y finaliza Kachanovsky diciendo, si vos me decís el RIGI, las inversiones del litio en el campo, fantástico, por supuesto lo compartimos. Pero el tema es, ¿estás creando las condiciones para que eso ocurra? Si vos tenés cepo, es muy difícil que lleguen inversiones a la Argentina. Así que a lo que apunta Javier Milei aparentemente es un saco roto, porque no hay condiciones para que vengan las inversiones y se está jugando a que entre dinero de inversiones que evidentemente no van a llegar. Sí llegaron a Brasil, sí llegaron a Uruguay, pero no llegan a la Argentina. ¿Por qué? Buena pregunta. Después nuestro inefable Domingo Felipe Cavallo, creador de la convertibilidad y el que nos dejó el corralito del 2001, entre otras cosas que nos ha regalado, como la estatización de la deuda privada, que quedó para que nosotros le paguemos a los grandes grupos económicos que se patinaron la guita en créditos y vaya a saber en qué otras cosas, y que después lo tuvimos que pagar entre todos. Ese fue Cavallo el que también estatizó esa deuda. Cavallo dice, el gobierno se ha propuesto lograr una tasa de inflación bien baja y este sistema le permitió bajar de un 25%, que el mismo Milei había creado cuando hizo estallar todo antes de las elecciones, al 4% que hay en julio y que probablemente, y acá coincide con Kachanovsky, haya un 4% de inflación también en agosto, lo que demuestra que Giacomini en su momento tenía razón, que decía que la inflación iba a llegar a un piso que no iba a poder ser perforado y aparentemente ese piso es el 4%. Con un problema, desde mi punto de vista, dice Cavallo, y es que no ha acumulado reservas e incluso corre el riesgo de perder más reservas en los próximos meses. Yo creo que además de controlar el tipo de cambio oficial, pretenden también controlar el tipo de cambio del mercado de contado con liquidación, que es lo que están haciendo, vendiendo dólares en el CCL para achicar la brecha cambiaria. Yo siempre he propuesto desde hace bastante tiempo, incluso antes de que asumiera este gobierno, dejar que funcione un mercado realmente libre, un mercado de cambios realmente libre, donde cualquiera pueda comprar y vender divisas. Y en ese mercado el gobierno no tendría que intervenir para nada. Esta idea de Cavallo viene hace bastante tiempo. Yo creo que con el esquema que está siguiendo les va a resultar muy difícil eliminar el cepo, porque siempre va a tener el temor que al eliminarlo se produzca un salto devaluatorio
y que ese salto genere meses de aumento en la tasa de inflación y que según el economista más mileísta que existe, si hay una devaluación, el gobierno se cae. Yo creo que el problema se va a resolver con un plan de estabilización que posiblemente requiera un punto de partida que es un salto cambiario a través de la unificación y la liberación del tipo de cambio. Domingo Felipe Cavallo. Y bueno. Y ahora viene lo más jugoso. Ahora viene qué es lo que dice Diego Giacomini. Y bueno, Diego Giacomini ya lo conocen. Es este señor que les estoy mostrando, del cual ya hice varios videos, pero quiero que lo conozcan aquellos que nunca lo vieron. Este es Diego Giacomini, amigo durante muchísimos años de Javier Milei, y conoce a Javier Milei desde su pensamiento más íntimo, conoce la historia, conoce a la familia, conoce todo lo que le pasó a Javier Milei en su infancia, en su adolescencia, y ya siendo un hombre adulto, conoce lo que tuvo que sufrir cuando la AFIP le obligó a pagar aquellas facturas truchas de las que habla Hugo Alconadamón ahora, pero que hace muchísimo tiempo que se sabía que eso había pasado, y seguramente también Giacomini debe conocer de sus negocios turbios con algunas cosas que, bueno, están circulando por ahí. No viene el caso ahora, así que lo vamos a dejar. Dice Giacomini que Javier Milei le tiene terror a asumir costos, no quiere asumir costos y tiene pánico a perder el único activo que le queda. ¿Cuál es ese activo? Mantener una inflación baja. A nosotros no nos sirve, no nos ayuda porque nuestros salarios están por detrás de la inflación. Entonces, cuanto más tiempo pase, más van a perder los salarios con respecto a la inflación. Pero parece que ese es el núcleo de todo lo que desea Javier Milei y mostrar eso como algo que lo hace distinto. Bueno, allá él. El único activo que tiene es este y teme que la inflación se vuelva a acelerar, lo que sucedería en el caso de que el tipo de cambio saltara. Está diciendo en forma vergonzosa que las jubilaciones y los salarios suben en dólares. Sí, todo sube en dólares. Sube el azúcar, sube la yerba, sube el pan, sube la leche, sube la harina, todo sube en dólar. Las tarifas ni que hablar. Suben por el ascensor mientras todos los demás vamos por la escalera. Y cree, dice Giacomini, que Milei cree que le va a dar rédito político en las elecciones de 2025, en las legislativas, llegar con un dólar barato. Ese es el objetivo de Milei, llegar a la legislativa con un dólar barato, a como dé lugar, vendiendo lo que haya que vender, tirando lo que haya que tirar por la ventana. Ese es el objetivo. Y si te lo dice Giacomini, probablemente sea así. Porque ya te digo, conoce el pensamiento de Milei como nadie. Nosotros, dice, en este streaming que hizo con Kachanovsky, y habla de Javier Milei y de él mismo, hemos criticado en el pasado la apertura del cepo en el tiempo de Mauricio Macri, aquella que realizó Federico Sturzenegger, quien hoy es el que está moviendo los hilos dentro del gobierno de Javier Milei, sentadito en un rincón allá sin asomarse demasiado, porque cada vez que se asoma dice una gansada, como por ejemplo ahora llamarlo a Messi Leonardo. Bueno, se ve que es un hombre que sabe mucho de fútbol. Un tal Messi, no sé si lo conocen porque es un chico nuevo que no es muy conocido en el mundo, entonces por ahí no lo tiene bien ubicado y bueno, le cambió el nombre. A partir de ahora se llama Leonardo. Bueno, esas son las cosas que dice Sturzenegger cuando se pone a hablar. Por eso está calladito allá en un rincón, pero ese es el que está moviendo los hilos de este gobierno. En aquella devaluación, aquella apertura del cepo allá en el 2015, en la que Cristina tenía un dólar a 15 pesos. Abriste el cepo rápido y te bajó a 13,80, pero a los 3 meses nuevamente lo tenías en 15. Abriste mal el cepo.
Eso es lo que pensaban Giacomini y Milei en aquel momento. ¿Se acuerdan cuando Milei decía, podrás decir lo que quieras, pero el kirchnerismo pagó la deuda reestructurada, le quedaron los holdouts, que eran menos del 7%, eso lo dijo Milei, elogiando la política del kirchnerismo de cumplir con los compromisos que el kirchnerismo había generado a través de aquella renegociación de la deuda, las dos que hubo, de Néstor y de Cristina. Eso lo dijo lo dijo Milei. Hoy se desdice de eso que dijo en aquel momento, como todo lo que hace Milei. Hoy te dice blanco, mañana negro y después te niega que haya dicho blanco. Bueno, así funciona nuestro presidente, pero en ese momento elogiaba a Cristina y las políticas económicas que llevaba adelante el kirchnerismo para cumplir y honrar los compromisos contraídos. Para Milei, dice Giacomini, abrir exitosamente el cepo es que el tipo de cambio baje, que abra y que se quede estable ahí, manteniendo un tipo de cambio real excesivamente apreciado, lo cual le aseguraría que la inflación se mantenga baja. Milei utiliza el tipo de cambio como ancla frente al plan desinflacionario, porque el resto de los agregados monetarios le vuelan y en los últimos 4 meses le aumentaron 3 veces la inflación. Es decir, que está conteniendo todas las variables económicas con el ancla que le pone al tipo de cambio. ¿Cómo la mantenés o cómo la mantienen? Vendiendo reservas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esas mismas reservas que nos desangraron a todos, trabajadores, jubilados, empleados estatales, hospitales, la obra pública, las provincias a las que no les gira los fondos y los extorsiona con que o levantan la manito en el Congreso o no les mando nada. Todo eso, todo ese sacrificio que hicieron los argentinos porque los obligó Javier Milei, lograron juntar reservas. Esas reservas son las que están vendiendo ahora para mantener la brecha. Eso es caldo de cultivo, dice Giacomini, para el salto del tipo de cambio y caldo de cultivo para la inflación. Y él lo sabe, Milei sabe que esto es así. Él deja el cepo porque le tiene terror al salto de cambio y a que el dólar se encarezca y la posterior aceleración de la inflación. Si vos levantás el cepo, todos los bancos se van rajando y se van todos al dólar. Y esto ya no es una corrida cambiaria, es una corrida bancaria. Y los argentinos que tengan dólares en los bancos, cuando vayan a ir, no sea cosa que les pase lo mismo que en el 2001, que vayan a golpear las cortinas cerradas porque no hay dólares para darles. ¿Se acuerdan cuando Duhalde dijo, el que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó dólares recibirá dólares? Y después le dijeron, no, Eduardo, no hay dólares para dar. Esto es lo que está diciendo Giacomini que va a pasar si finalmente el cepo se levanta. ¿Qué es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que le pide el campo? El tema es que Milei se resiste y va a liquidar lo que tenga que liquidar para llegar ¿a dónde? Llegar al blanqueo o llegar a que el Fondo Monetario Internacional le dé más plata para afrontar los compromisos que vienen el año que viene. El cepo, dice Giacomini, vino para quedarse, y no quedarse poquito, quedarse casi eternamente. Y si a mí viene alguien en diciembre del 2027 y me dice que durante el gobierno de Javier Milei nunca se levantó el cepo, no me sorprendería para nada. Milei se juega a que la inflación baje. ¿A cuánto? A lo mismo que el crawling peg. ¿Qué es el crawling peg? Es esa devaluación diaria que tiene el tipo de cambio oficial que no supera el 2% mensual. Entonces Milei se está jugando a que haya una inflación del 2% que se equipare con el crawling peg y mantenerlo así. Esto no va a suceder, dice Giacomini. Y en ese marco apuesta a que el blanqueo le traiga dólares para aguantar la intervención más tiempo, para contener la brecha con el paralelo
y ver si aguanta hasta julio, cuando por el crawling peg el dólar debería estar en 1.200, 1.250, 1.300 pesos. Todo encorsetado para llegar a eso en las elecciones legislativas. ¿Simplemente para qué? Para llegar al final de su mandato. Esto, dijo Giacomini, es dinámicamente insostenible. Si abriera el cepo, si lo abre en serio, las reglas del juego cambian totalmente. Y a partir del día siguiente, el tipo de cambio va a ser determinado por el flujo de oferta y demanda del mercado cambiario. Y todo hace pensar que la demanda va a exceder ampliamente a la oferta. ¿Escuchan? Se están escuchando las alarmas. Con esto el tipo de cambio se va para arriba. Ustedes lo escucharon, yo no puse ningún archivo de sonido. Están sonando las alarmas. Apresúrense porque vienen tiempos complicados y hasta acá llegamos con este video de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado al final. No hay buenas noticias, no. En la Argentina de Javier Milei no hay buenas noticias para los trabajadores, no hay buenas noticias para los jubilados y mucho menos para los desocupados. Es la triste realidad, ojalá tuviera otra cosa para anunciar. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todas y todos.